Comenzamos esta primera media hora de noticias contándoles que el presidente de la Cámara Alta y senador del PS, Camilo Escalona, había calificado de insuficiente el proyecto de reforma tributaria del gobierno y prometió que va a buscar modificaciones en varios puntos. Hoy, los titulares de ambas cámaras acordaron cómo se tramitará el proyecto para que, según los plazos del gobierno, quede despachado en julio. Un mes de debate por Cámara es suficiente para el debate del proyecto. Se lo preguntamos al presidente del Senado, Camilo Escalona, con quien tenemos contacto a esta hora. Muy buenas tardes, senador. Buenas noches. Y buenas noches, en realidad. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Mire, yo pienso que es una manifestación de voluntad, en el sentido de hacer los máximos esfuerzos para que el trámite tenga rapidez. Ahora bien, especialmente la Cámara, en que son 13 parlamentarios de la Comisión de Hacienda, es una meta ambiciosa, despachar un proyecto complejo que tiene prácticamente 100 páginas, que aborda distintas materias tributarias, cada una de las cuales es un tema en sí mismo, de manera que yo tuve mucho cuidado cuando estuvimos acá con el ministro de Hacienda en señalar que este es una meta, no es una imposición que pueda violar o atropellar el derecho de los parlamentarios a un examen exhaustivo de la iniciativa. Es tomando en cuenta simplemente que no podemos estar de manera indefinida discutiendo un tema de tributo. Aconseja a los intereses del país que este tenga un plazo definido. Y ese es el sentido de este calendario que es esencialmente referencial. Senador, usted ha conocido hoy día, los senadores Guido Girardi del PPD, Fulvio Rossi de su partido y Alejandro Navarro del MAS, han dicho que si no hay cambios profundos, ellos votarán en contra de la idea de legislar. Incluso Fulvio Rossi fue más allá y dijo, porque saben que en el Congreso no habrá grandes modificaciones. ¿Comparte ese criterio? Mire, yo soy también crítico del proyecto, pero nosotros somos los que hemos impulsado la idea de una reforma tributaria. Entonces, me parece a mí que sería un contrasentido que nosotros mismos rechazáramos lo que hemos pedido. Yo me doy cuenta que hay mucha decepción en mis colegas por la escasa tributación que finalmente el proyecto va a recibir. Es decir, es un esfuerzo enorme desde el punto de vista técnico y legislativo para finalmente recoger frutos que van a ser escasos. Pero a pesar de ello, yo creo que nosotros no nos podemos colocar en la idea de rechazar la idea de legislar. Incluso hace muy poco tuvimos acá un proyecto, claro, sobre materias completamente diferentes, como el tema de la interrupción del embarazo, y yo escuché a mis propios colegas de la Concertación señalando que era inaceptable de que se rechazara la sola idea de legislar, es decir, abrir la mente a la búsqueda y a la exploración de acuerdos. Y pienso que en una materia tributaria como esta, nosotros debemos hacer el esfuerzo con el propósito de convencer a nuestros interlocutores en relación a la justeza de nuestros argumentos. Por eso que yo en lo personal no comparto esa idea de rechazar la idea misma de legislar. Y me imagino que en ese sentido usted intentará convencer al menos al senador de su partido, Fulvio Rossi, de lo contrario. Sí, usted sabe que convencer a los parlamentarios no es fácil, sobre todo en el clima que se ha generado en la oposición y en la Concertación en el curso de los últimos meses, en que cada cual busca más bien hacer una apuesta individual que una apuesta colectiva. Pero yo creo que nosotros tenemos que explorar todas las posibilidades de acuerdo. Y que en algunos artículos, por cierto, que no los podemos votar a favor. Por ejemplo, el que le rebaja los impuestos al 10% más rico de la población, no podemos estar de acuerdo con ese artículo y ese lo tenemos que rechazar. Incluso más, yo me atrevería a decir de que si uno va al detalle técnico del artículo, es prácticamente beneficiar al 1% más rico de la población. Yo ese artículo creo que hay que rechazarlo, pero no debiésemos rechazar la idea de legislar. Eso me parece que nos pone a nosotros en una situación inexplicable. Cuando el ministro de Hacienda dice que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, al decir que no se puede avanzar más, dado el concierto internacional, dado los problemas de recesión, de desaceleración de las economías mundiales, de algunas de las economías mundiales, ¿usted concuerda en parte, o más bien la pregunta es, ¿usted considera que en un sentido sí tiene razón efectivamente el ministro de Hacienda cuando plantea aquello? Claro, en el sentido teórico, pero no práctico, porque nosotros estamos ahora en una situación que hemos ido aprobando un presupuesto deficitario.
lo hemos explicado varias veces. Este año tenemos una cifra levemente superior a 2.500 millones de dólares por bajo lo que vamos a recaudar. Es decir, el fisco comenzó a gastar sistemáticamente lo que no tiene. Desde el año 2009, que era razonable por efectos de la crisis subprime, luego por el terremoto y el tsunami, el 2010, podríamos decir, bueno, ya el 2011 estabilizamos las finanzas públicas, no ocurrió. El 2012 seguimos siendo deficitarios, la Dirección de Presupuesto proyecta para el 2013 nuevamente tener más gastos que ingresos y por lo tanto hemos ido caminando en la dirección de un país que no es capaz de contar con los recursos suficientes para no endeudarse. Incluso aquí mismo en este canal, precisamente por su sentido globalizado, hemos visto varias veces al señor ministro de Hacienda colocando bonos en Wall Street, ¿no? Y amplia sonrisa porque los bonos son ventajosos, etcétera. Pero eso es deuda. Los llamados bonos soberanos, por muy ventajosas que sean las condiciones para Chile, son compromisos internacionales que el país toma. Es decir, estamos comprometiendo préstamos que obviamente comprometen los presupuestos futuros. Entonces lo que nosotros hemos puesto el acento no es en un capricho, es precisamente en los riesgos que tiene la economía internacional. O sea, precisamente lo que dice el señor ministro de Hacienda, pero desde otro ángulo, que no hay que matar la gallina de los huevos de oro para que no se muera. El país no puede estar tomando compromisos que no tienen el financiamiento necesario. Por lo tanto, senador, y para entender un poco cuáles son los alcances o cuáles son las modificaciones que usted esperaría que tras el debate que se realice en el Congreso pueda aumentar la cantidad de recursos recaudados, es decir, aumentar de 1.100 millones de dólares, que es más o menos lo que se ha calculado, a 2.500, por ejemplo, que es un tema que usted propuso en alguna oportunidad? Claro, porque nosotros lo que estamos apuntando es poder acercar la recaudación a lo que gastamos. Entonces hay una rebaja que no se justifican, por ejemplo, la del sector de la población que tiene más ingresos. Eso no se justifica. Hay, por ejemplo, rebajas arancelarias que no estuvieron en el discurso del presidente Piñera, sino que están ahora puestas en el debate. Se han conocido en la intervención que hiciera el señor ministro de Hacienda ayer a la opinión pública. Son 500 millones de dólares menos por aranceles que no estaban contemplados en la intervención inicial del presidente. Entonces hay una serie de rebajas de ingresos del fisco que perfectamente se pueden evitar y en consecuencia reequilibrar el paquete de forma que la cantidad de recursos que se obtengan finalmente sea lo suficientemente importante como para que el país vuelva a tener la tranquilidad que el gasto social que está comprometido está debidamente financiado. ¿Y esos recursos también podrían salir desde su punto de vista de aumentar al 20% el impuesto a las empresas, o ese es un punto que derechamente no se va a tocar en la discusión? No, es decir, estamos partiendo de la base que mantenemos del 17 al 20. Lo que pasa es más que del 20 no es posible, dice usted. No hay piso, quiero decir. No hay condiciones, el Ejecutivo ya dijo, en eso el ministro de Hacienda fue sumamente claro, dijo el 20 no se toca, muy bien, nosotros decimos, ya, perfecto, partamos de esa base, pero al mismo tiempo usted, ministro, está haciendo rebajas que no tienen una fundamentación que las avale. Entonces, si estamos haciendo el esfuerzo, bueno, yo siento que el sector de mayor ingreso de la población, supongamos que yo exageré y que no sea el 1% de la población, que sea el 5% de la población. Ese 5% de la población no tendría por qué tener una rebaja tributaria. Y con eso, lógicamente, en vez de recaudar 500, 600 millones de dólares ya, entonces empezaríamos a acercarnos a los 1.000 millones de dólares. Si no tomamos en cuenta esa rebaja de aranceles, entonces podríamos avanzar a los 1.300, 1.400, 1.500 millones de dólares. Además, con la rebaja de aranceles puede que sufran incluso sectores internos. Entonces, lo que nosotros vemos es que un diálogo eficaz podría generar una recaudación mayor. Y en ese sentido, si se logra una recaudación mayor y si se logran ejecutar las modificaciones que la oposición ha pedido, ¿usted cree que se puede avanzar efectivamente en una reforma o seguirá siendo una reformita como lo han planteado algunos de la oposición, algunos parlamentarios de la oposición? Miren, mientras más se parezca a reforma, mejor. ¿Pero se va a parecer a una reforma o usted cree que vamos a quedar a mitad de camino? Mire, en la medida en que el Ejecutivo aceptara nuestros puntos de vista, porque yo tuve la posibilidad
de recibir temprano hoy en la mañana, antes de las 8 de la mañana, el llamado al señor ministro de Hacienda para que nos pusiéramos de acuerdo en la idea del calendario y del trámite aquí en Valparaíso. En esa conversación, él partió reconociéndome que no había tenido contacto formal con la oposición. Vamos a tener por primera vez una conversación oficial sobre el contenido del proyecto el próximo lunes. De manera que hasta ahora nosotros no hemos tenido la posibilidad de explorar a través del diálogo las ideas que proponemos que son para mejorar el proyecto. De manera que si partimos de la base que el diálogo es precisamente para acercar las posiciones, nos vamos a acercar, creo yo, a una propuesta que tenga un contenido mejor para el país. Por último, senador, sea reforma o ajuste tributario, cualquiera sea el concepto que finalmente define lo que se va a lograr, me gustaría saber por qué no se pudo hacer antes, por qué no se, después del gobierno del presidente Patricio Aylwin, por qué ahí se quedó, se chantó, podríamos decir, la concertación y no avanzó en nuevos cambios tributarios importantes también como los que se están planteando hoy día. Mire, yo creo que no había un clima, no político, sino que un clima social en el país como el que hay hoy. Creo que una etapa del país se agotó, en el sentido que durante varios años, gobierno del expresidente Frei, gobierno del expresidente Lagos, básicamente se pensó que con el crecimiento las necesidades se iban a lograr resolver. En el gobierno de la presidenta Bachelet ya la sociedad cambió su criterio porque su política de protección social tuvo un amplísimo respaldo. Sin embargo, yo pienso que el cambio de criterio de la opinión pública se ha producido en el próximo tiempo. Y si yo comparo el estado de ánimo de comienzos de los 90 con el del comienzo de esta década, sin lugar a dudas hay una opinión distinta entre chileno y chileno, en el sentido que sin un estado protector no es posible poder regular la economía y sostener la protección social. Entonces no es solamente un problema de los políticos. Yo siento que hace 20 años atrás la sociedad no estaba dispuesta a hacer las cosas que hoy sí está dispuesta a hacer. Entonces es la sociedad la que ha cambiado a los políticos, porque es cierto lo que está implícito en su pregunta, porque estas cosas no se tomaron con la misma fuerza años anteriores. Creo que habían límites implícitos que estaban planteados y que ahora se han modificado. Muy bien, senador Camilo Escalona, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches.